El día del juicio ha llegado para Gamma y Omega en el desafío siglo XXI. Porque la prueba irrefutable que obra en nuestras manos es un compendio de filtraciones que revelan un abismo de traición, lágrimas y un doblez inaceptable que nadie anticipó. ¿Sintieron ese escalofrío con la entrega anterior? Agárrense fuerte, porque el capítulo 72 no es solo una competición, es una cruda carnicería emocional. Una jornada donde las lágrimas brotarán por frustración, las traiciones se gestarán y los gritos resonarán con la desesperación. El sudor, síntoma de la agonía, al saber que el final está cerca. Si creían que el ciclo precedente fue un calvario, prepárense para la ola de choque que Caracol tiene preparada para el próximo lunes, porque tras este episodio, la estructura de la competencia quedará irreconocible. Es oficial, el capítulo 72 marcará el momento más intenso, más desgarrador, de toda la contienda. Una pugna donde las emociones se desbordarán con violencia, los cuerpos se estirarán hasta el colapso y los equipos de Gamma y Omega se verán envueltos en un duelo que va a redefinir el rumbo del juego. Caracol y las plataformas oficiales no han podido disimular la magnitud. Los adelantos, las primicias, todas coinciden en una premonición fatal. El ambiente está denso. La tensión es palpable, y no solo por el extenuante esfuerzo físico, sino por las explosiones emocionales que están a punto de hacer añicos los lazos más fuertes. ¿Están preparados para el desenlace más cruel que se haya visto? El primer indicio que nos llegó, como un presagio funesto, fue un breve reel de Instagram. Muchos lo pasaron por alto, pero contenía un mensaje clarísimo, un veredicto inapelable. 2 pilares del equipo Gamma serán arrancados de esta competición. La frase, que ahora resuena amenazante, fue lapidaria. Gamma nada que gana. 5º castigo. Súper difícil. Una doble eliminación en un mismo episodio. Un golpe descomunal. Una estocada mortal para una escuadra que, a pesar de intentarlo, no logra alzar la cabeza. Es evidente que Gamma está al borde del abismo, agotado hasta la última fibra, tanto física como anímicamente. Han soportado pruebas de dureza inhumana, cargado un peso mayor del que la audiencia imagina, y según los adelantos, este capítulo será un castigo colectivo, una purga sin precedentes. Los clips de Dailymotion muestran a una concursante confesando con voz quebrada: "Yo nunca había levantado pesas, pero me tocó subir kilos". Esa frase esconde la cruda realidad del nivel de exigencia y tormento al que están siendo sometidos. En los adelantos oficiales del box, es evidente que los cuerpos ya no responden. Se observan respiraciones agitadas, rostros desencajados por la fatiga y la sensación inminente de que un solo paso en falso podría significar la permanencia o la expulsión. Pero, atención, lo verdaderamente alarmante no es el desgaste físico. Lo que más nos inquieta es el ambiente tóxico que se respira dentro de Gamma. Miradas cruzadas cargadas de reproche, silencios incómodos que gritan volúmenes y una tensión a punto de desatar un huracán. ¿Permitirá Caracol que la indignación de la audiencia se apodere del programa? Según las imágenes filtradas de los adelantos, la trama interna de Gamma se retorcerá aún más, poniendo a Leo y Eleazar en el epicentro de momentos críticos. Estos dos, que ya resuenan con la impronta de la discordia, serán protagonistas de escenas que nos dejarán helados. En un artículo de Caracol, se adelantó una advertencia premonitoria de Valentina a Gio, una confidencia que ahora sabemos que era la crónica de una catástrofe anunciada. Cuidado con las actitudes de Leo cuando se encoleriza y con las de Eleazar cuando la hambruna lo devora. Los seguidores más leales saben a la perfección lo que significa esa enigmática frase. Cuando Caracol hace hincapié en hambre en sus revelaciones, no se refiere a la paracol, simple sensación de un estómago vacío. No, se refiere a un hambre mucho más oscura, más primitiva. El hambre de poder, la sed de revancha, la necesidad patológica de protagonismo a cualquier precio. Parece que Leo, conocido por su temperamento impulsivo, tendrá un arrebato explosivo durante una de las pruebas que pondrá en jaque la cohesión del equipo. O quizás, y esto es aún más grave, dentro de la casa, después de una derrota indigerible. Se habla de gritos desgarradores, de discusiones que romperán el silencio y de un enfrentamiento tan brutal que podría dividir al grupo de forma irreversible. Mientras tanto, Eleazar, bajo el influjo del agotamiento y el hambre, podría mostrar su lado más desesperado, llegando incluso a desafiar las órdenes directas de su capitán.
Y en este punto de la competencia, ese acto de insurrección es casi una sentencia de muerte. ¿Será este el verdadero principio del fin para Gamma? Esa es la pregunta que a todos nos consume. Y la verdad, todo apunta a una respuesta afirmativa con una fuerza demoledora. Sí, este podría ser el ocaso definitivo de Gamma. Pero, atención, fanáticos. En este certamen donde la realidad se entrelaza con el guión, nunca, bajo ninguna circunstancia, hay que dar nada por sentado. ¿Y si Gamma, contra todo pronóstico, logra lo impensado? ¿Y si en medio de este caos apocalíptico, un jugador que hasta ahora ha permanecido en las sombras, un alma inesperada, logra emerger y darle una última bocanada de aire, una chance de redención a esta escuadra al borde del precipicio? Pues agarren sus asientos, porque los rumores más candentes, los que nos llegan desde las entrañas mismas de la producción, apuntan precisamente a eso, a un giro de última hora, a un volantazo inesperado que podría cambiar la narrativa que venimos observando. Se habla de un respiro forzado, de un salvavidas lanzado en el último instante. La tensión es insostenible, la incertidumbre se palpa en el aire. Y yo te lo voy a contar enseguida, pero antes de que la verdad te explote en la cara, es imperativo que te suscribas ahora mismo a nuestro espacio, que nos des ese vital me gusta y sobre todo, que no te muevas de tu lugar, porque lo que viene a continuación no es un simple spoiler, es la revelación más potente y desestabilizadora de todas. ¿Qué otro as bajo la manga nos tendrá guardado el destino? En foros clandestinos de fanáticos y cuentas de TikTok dedicadas al desafío siglo XXI, se ha comentado con insistencia que en el capítulo 72 seremos testigos de una prueba de fuerza extrema, una contienda que evoca las brutales jornadas del box negro. En este desafío inhumano, cada contendiente se verá forzado a cargar su propio peso corporal, multiplicado quizás en sacos o estructuras metálicas abominables, mientras avanza penosamente por un circuito diseñado para quebrar la voluntad. Y aquí reside la clave. Algunos insiders de nuestra plataforma afirman que Omega, con su acostumbrada superioridad y coordinación casi robótica, dominará la prueba desde el principio, exhibiendo un poderío físico que los ha vuelto casi invencibles. Pero, en un punto crucial, uno de sus jugadores clave, un pilar aparentemente inquebrantable, se lesionará de forma inesperada o sufrirá un bajón de rendimiento tan dramático que dejará a todos boquiabiertos. Este quiebre abriría una fisura, una pequeña ventana para que Gamma, esa escuadra castigada y vilipendiada, pueda remontar, aunque sea por un breve instante. Una última bocanada de esperanza antes de la inevitable caída. Esa posibilidad es lo que muchos fans ya han bautizado como el respiro de Gamma. ¿Podrán capitalizar esta inesperada ventaja o será solo un espejismo cruel? Sin embargo, las primicias que maneja Caracol, a pesar de este atisbo de esperanza, no dejan lugar a la duda. El castigo final será brutal, implacable, digno de una verdadera purga. Una de sus voces narrativas lo sintetiza, con una sola frase, grabada a fuego en nuestra memoria. El box los pondrá de rodillas. Un enunciado que resuena como una sentencia, como la materialización de un fatalismo que se ha cernido sobre Gamma durante semanas. Todo parece indicar, y las evidencias son aplastantes, que esta prueba se perfila como la última de este ciclo, lo que significa, sin lugar a elucubraciones, que los resultados de esta contienda determinarán no solo sentencias, sino las eliminaciones más dolorosas de la temporada. Y si las profecías de los spoilers se cumplen al pie de la letra, los dos competidores que abandonarán la arena serán sin remedio de la escuadra Gamma. Un desenlace que dejará al equipo prácticamente desmantelado, reducido a escombros, a una sombra de lo que fue. Pero, cuidado con esto, porque el giro es aún más inesperado. Los rumores más recientes, los que circulan en la oscuridad de las redes, susurran que uno de esos dos eliminados no se lo espera. Absolutamente nadie. Podría ser un atleta fuerte, una figura que ha estado dando la cara por el equipo, un líder silencioso, y que por una mala decisión, un error craso o un golpe de suerte que se torna fatal, se verá forzado a despedirse, dejando un vacío inmenso. ¿Estamos ante una injusticia premeditada o un simple golpe del destino? Esa eliminación, según lo que se comenta en los grupos más selectos de las redes sociales, generará una reacción emocional enorme, un cataclismo de sentimientos que trascenderá la pantalla. Habrá lágrimas que no se podrán contener,
abrazos cargados de una impotencia indescriptible, silencios que hablarán más fuerte que cualquier grito, y una sensación generalizada de injusticia que recorrerá las venas de la audiencia. Incluso algunos televidentes, aquellos que han tenido acceso a los avances completos, aseguran que la producción de Caracol tomó la decisión de no mostrar los nombres de los descalificados aún, con la clara intención de mantener el misterio, de estirar la agonía, de exprimir cada gota de expectación. Es una estrategia cruel, pero efectiva, para mantenernos pegados a la pantalla. Por otra parte, la Escuadra Omega, que venía cabalgando sobre una nube de sueños, anhelando completar el llamado ciclo perfecto, se enfrentará a su propio desafío, quizás el más grande hasta ahora: mantener la calma, la templanza, la cohesión ante la adversidad. Y ahí es donde la trama se pone buena, porque los avances dejan entrever que su rivalidad con Gamma, lejos de disminuir, subirá de nivel hasta un punto inimaginable. No será solo una pugna por puntos o por un bocado de comida. Será una verdadera guerra emocional, una batalla de orgullo, una demostración cruda de quién es el verdadero equipo dominante en esta arena de gladiadores. ¿Será que esta vez Omega también sentirá el dolor de la derrota? Hay un clip, filtrado con una habilidad casi clandestina desde la edición interna de Caracol, donde se escucha la voz de uno de los integrantes de Omega resonar con una furia contenida, un grito que desgarra el ambiente. ¡No los dejen pasar! ¡No se rindan! Mientras la cámara, con un enfoque dramático, se detiene en los integrantes de Gamma, jadeando exhaustos hasta el tuétano, tratando de sostener una estructura de madera gigante que parece aplastarlos con su peso. Esa imagen, congelada en el tiempo, es el epítome, la síntesis perfecta del espíritu indomable del capítulo 72. Resistencia hasta el último aliento, una lucha por la supervivencia más allá de lo físico. Ahora, lo más intrigante de todo, lo que nos hace cuestionar cada palabra de la producción, es cómo Caracol ha jugado con el lenguaje en sus adelantos, casi manipulando nuestras percepciones. En el avance del capítulo 71, hablaban de Gamma intentando dañar el sueño de Omega, un tono casi infantil, pero en el del 72, el discurso cambia radicalmente. Ahora parece que el destino con su balanza implacable va a cobrar factor en ambos equipos. Porque si bien Omega se mantiene aparentemente fuerte, el precio de su racha perfecta, de su invencibilidad fingida, podría ser altísimo, un costo emocional que aún no logramos dimensionar. ¿Hasta qué punto es ético este juego de manipulación narrativa? Fuentes internas del canal, informantes que han decidido hablar bajo la capa del anonimato, mencionan que varios participantes han comenzado a mostrar señales alarmantes de agotamiento extremo, un desgaste que va más allá de lo que se transmite en pantalla. Uno de ellos, incluso, habría necesitado atención médica urgente después de una de las pruebas de resistencia más crueles, aunque Caracol, como es su costumbre, no lo ha confirmado oficialmente, manteniendo un velo de silencio que solo alimenta las especulaciones. Eso, amigos, podría ocurrir precisamente en este episodio 72, en esta jornada que promete ser un punto de inflexión. Y si a este desgaste físico y emocional le sumamos el agotamiento psicológico, los choques de ego que se incuban en la convivencia y la presión asfixiante de los premios acumulados, tenemos el escenario perfecto para una tormenta, un huracán de proporciones épicas que arrasará con todo. Lo que comenzó como una simple competencia deportiva, un juego de fuerza y habilidad, se está transformando capítulo a capítulo en una verdadera batalla emocional, una guerra psicológica donde la mente es tan vulnerable como el cuerpo. ¿Quiénes serán los dos eliminados del capítulo 72? ¿Será el final de Gamma tal como lo conocemos? ¿O la producción nos tiene guardada una sorpresa que cambiará de forma inesperada las reglas del juego? Quédate conmigo hasta el final de esta transmisión, porque en el siguiente segmento te voy a revelar las 3 teorías más fuertes y provocadoras sobre lo que ocurrirá después de este doble castigo y por qué un personaje clave, un alma que parecía condenada, podría tener una segunda oportunidad, absolutamente inesperada. Pero antes de seguir alimentando tu sed de conocimiento y escándalo, recuerda suscribirte a nuestra plataforma, dejar tu comentario con el nombre de quien crees que debería salir y activar esa campana de notificaciones para no perderte ni un solo bombazo VIP que tenemos preparado para ti. Lo que nadie esperaba, lo que ni en el más retorcido de los sueños se hubiera imaginado, es que este episodio 72 no solo traerá un doble castigo, sino también una sacudida emocional que dejará a todos con la boca abierta, al borde del colapso.
Las redes ya están que arden, llenas de mensajes de fanáticos que se preguntan lo mismo, una y otra vez. ¿Qué fue lo que realmente pasó en el box para que dos de Gama se fueran así, de forma tan abrupta y dolorosa? Y la respuesta, aunque aún no se ve completa, se puede deducir con lo que han dejado entrever los avances más reveladores. ¿Creíste que la producción ya había agotado sus recursos para conmocionarte? Las pruebas del desafío siglo XXI siempre han sido concebidas con una dureza extrema, una exigencia que raya en lo cruel, pero esta vez los productores parecen haber llevado el diseño del circuito al extremo más sádico. Se habla, en los círculos internos, de obstáculos más largos que un camino sin fin, más pesados que el propio peso de la derrota, y de una fase final en la que los participantes deben tomar decisiones estratégicas bajo una presión casi inaguantable, donde el tiempo se diluye y la mente juega en contra. Un error mínimo, un resbalón insignificante, o incluso un mal cálculo de segundos que a priori podría parecer trivial, puede costar la permanencia, el sueño, la dignidad. Y eso es precisamente lo que, según los rumores que se propagan como pólvora, habría condenado a dos de los jugadores de la Escuadra Gamma a un destino ineludible de expulsión. En los foros y grupos de seguidores más activos y mejor informados, algunos aseguran con una convicción que es justa que el momento decisivo ocurre en una de esas pruebas de carga, donde los cuerpos ya no dan más, donde el espíritu se quiebra y la mente empieza a jugar malas pasadas, creando espejismos de fatiga. Se comenta que uno de los hombres más fuertes del equipo, al borde del agotamiento total, suelta la estructura antes de tiempo, afectando el desempeño de todo el grupo y sellando su propio destino. ¿Qué tan cerca estamos de la verdad? A partir de ese momento fatal, los ánimos se caldean, la tensión se vuelve explosiva y los reproches vuelan por los aires como dagas envenenadas, perforando los últimos vestigios de camaradería. Lo curioso, lo verdaderamente perturbador, es que, según esos mismos rumores, no todos en Gamma reaccionan de la misma forma ante la inminente catástrofe. Mientras unos gritan de rabia, de impotencia, descargando su furia contenida, otros se hunden en un silencio ensordecedor, en una resignación que duele. Valentina, quien hasta ahora ha sido la voz de la calma, el ancla emocional del equipo, intenta mediar, intenta poner orden en el caos, pero los avances la muestran con los ojos brillosos, al borde del llanto, con la piel de gallina, casi como si ella ya supiera que algo gigantesco, algo irreparable, está a punto de romperse dentro de su grupo, de desintegrarse para siempre. La tensión llega a tal punto de quiebre que, al final de la jornada, se ve a los integrantes de Gamma reunidos en un silencio sepulcral, sin apenas mirarse, sin cruzar palabra alguna entre sí. Ese tipo de momentos en el desafío, esa atmósfera de desolación, siempre anticipan lo peor, siempre son el preludio de una tragedia. Y sí, todo indica que el episodio 72 será el que marque la desintegración emocional y definitiva de Gamma, hasta dónde llegará esta fractura irreversible. Al mismo tiempo, Omega, la escuadra que parecía invencible, inquebrantable, comienza a mostrar grietas sutiles, pero alarmantes. Su obsesión por mantener el ciclo perfecto, por esa imagen de pulcritud y superioridad, está pasando una factura que es invisible para muchos, pero que se siente en el aire. Hay una escena muy corta, casi un parpadeo, que Caracol mostró en el avance, donde uno de los hombres de Omega suelta un grito de frustración que eriza la piel, golpea el suelo con una fuerza desmedida y se aleja de sus compañeros, dejando un aura de misterio y desconcierto. Algunos creen que podría tratarse de una lesión, una dolencia oculta que por fin se manifiesta, o una crisis de agotamiento que lo lleva al límite. Otros, más perspicaces, piensan que fue producto del estrés asfixiante de tener que mantener una imagen de perfección constante, de la presión de no fallar nunca. Y aquí es donde todo se mezcla, donde la trama alcanza su punto álgido. Los dos equipos, que ya venían con cuentas pendientes y rencores acumulados desde el capítulo 71, se enfrentarán en una dinámica que muchos describen como de supervivencia pura, un todos contra todos encubierto. En ella no solo importará la fuerza bruta, sino la estrategia, la inteligencia y la cabeza fría. Un solo error, un parpadeo, puede decidir quién se queda y quién se va, quién se hunde en el olvido y quién emerge victorioso. ¿Será que Omega por fin perderá su racha perfecta? ¿O Gamma sufrirá la eliminación más dura y desgarradora de toda la temporada?
Lo cierto es que el capítulo 72 promete responder esas preguntas con una crudeza que dejará a la audiencia sin aliento y, de paso, dejará la puerta abierta a un nuevo comienzo, a una reinvención para el resto del juego que nadie puede prever. Hay quienes aseguran, con una certeza casi esotérica, que el programa está preparando un giro totalmente inesperado después de esta doble eliminación. Algunos fans, en sus teorías más elaboradas, creen que podría tratarse de un regreso sorpresa, de un personaje que creíamos perdido, o de una segunda oportunidad para uno de los jugadores que salga esta semana. Un renacimiento que desafiaría toda lógica. La teoría no es descabellada, tiene sentido. Especialmente porque esta temporada ha estado marcada, de forma insistente, por el lema de la resiliencia y la reinvención, dos conceptos que podrían ser la clave de lo que se avecina. Si el formato lo permite, si las reglas son lo suficientemente flexibles, Caracol podría usar este episodio como el punto de quiebre para introducir una dinámica completamente nueva, un reingreso del renacimiento, como le están llamando algunos en las redes, un verdadero fénix que resurge de las cenizas. ¿Se imaginan el drama, la conmoción que esto desataría? Un jugador que fue eliminado, humillado, por culpa de sus propios compañeros, regresa al juego con una sed de venganza, ardiente, dispuesto a cambiar las alianzas, a romper pactos y a cobrar cuentas pendientes con una frialdad escalofriante. Eso, sin duda alguna, sería un golpe maestro, una jugada genial para subir la tensión justo cuando el público cree que ya todo está decidido, que el destino está sellado. ¿Se imagina lo que pasaría si uno de los eliminados vuelve al juego con una ventaja secreta, con un poder oculto que lo haga invencible? La producción de Caracol sabe, a la perfección, que este tipo de giros mantiene al público pegado a la pantalla, con el corazón en un puño, así que no sería nada raro, ni descabellado que lo hicieran, que la carta del regreso ya esté sobre la mesa. Además, recordemos que en los últimos años, el desafío ha introducido dinámicas de segundas oportunidades justo en el punto medio de la competencia, cuando la fatiga empieza a hacer mella y la audiencia necesita un nuevo aliciente. Pero mientras eso ocurre, mientras esa posibilidad se cocina en el horno de la producción, el foco sigue siendo el drama explosivo que se avecina entre Leo, Eleazar y Valentina, un triángulo de tensión que promete estalar. ¿Será esta la traición más grande de todas? En los Meriados. Adelantos. Es palpable que las tensiones personales entre estos tres personajes escalan a una velocidad vertiginosa, casi incontrolable. Leo, impulsivo como siempre, con esa mecha corta que lo caracteriza, no soporta perder, la derrota le es indigerible, casi una afrenta personal. Eleazar, agotado hasta el tuétano y con la hambruna haciendo estragos en su temperamento, pierde la paciencia a cada segundo, su hilo es cada vez más delgado. Y Valentina, la voz de la razón, el intento de equilibrio, que intenta desesperadamente poner orden en el caos que la rodea, termina en medio de los dos, como una víctima colateral de esta guerra interna. Es muy posible que esta discusión, este enfrentamiento dialéctico, sea el detonante definitivo que acabe de fracturar la unión de Gamma de forma irreversible y que de paso marque quién se queda y quién se va, quién tiene la fortaleza para resistir y quién se quiebra bajo la presión. A estas alturas, los fanáticos del programa ya se han dividido en las redes sociales, formando bandos irreconciliables. Algunos defienden a Gamma con el argumento de que han tenido más castigos injustos y menos recursos para subsistir. Otros aseguran que la falta de liderazgo y la desorganización los condenó desde el principio, desde el primer día. ¿Será que Gamma se desintegrará por completo ante nuestros ojos? Lo cierto es que los avances del capítulo 72 muestran un ambiente tan tenso, tan cargado de electricidad, que incluso los narradores de Caracol parecen contener la respiración, afectados por la atmósfera. Las tomas son cerradas, asfixiantes, los planos son lentos, casi agonizantes, y la música de fondo tiene ese tono melancólico de despedida que todos reconocemos, ese sonido que anuncia un final. Mientras tanto, Omega, que se regodea en su racha de victorias, sigue con la frente en alto, pero también con un miedo palpable, con una preocupación que empieza a carcomerles por dentro, porque saben que si Gamma cae del todo y su rival directo desaparece del mapa, ellos se quedarán sin ese enemigo que los motiva, sin esa fricción que los mantiene alerta.
Y en este tipo de programas, quedarse sin un adversario es casi tan peligroso como perder una prueba. Es un vacío que puede ser fatal. Sin tensión, sin fricción, sin ese enfrentamiento necesario, el público se aburre, la audiencia se desconecta y la producción podría decidir sacudir el tablero de forma implacable para crear un nuevo equilibrio, un nuevo rival, un nuevo drama. ¿Están dispuestos a arriesgarlo todo por mantener su invencibilidad? Y hablando de equilibrio, algo curioso, algo que ha levantado cejas entre los observadores más agudos, se ha filtrado en algunos comentarios de insiders de la producción. Se dice que los productores están muy atentos al rendimiento individual de cada participante y podrían estar evaluando la posibilidad de mezclar temporalmente a los equipos si Gamma pierde demasiados jugadores, los principales, si la escuadra queda completamente desmembrada. Esto, hay que reconocerlo, encajaría perfectamente con lo que se viene diciendo de los reacomodos estratégicos después de cada ciclo, de esas etapas donde la producción interviene para inyectar adrenalina y reorganizar las fuerzas. En cualquier caso, el capítulo 72 será recordado, grabada a fuego en la memoria colectiva, como uno de los más intensos y cruciales de esta edición, no solo por la inminente doble eliminación, sino por lo que simboliza el fin de una etapa, el momento crítico en que los jugadores dejan de ser simples equipos y se convierten en verdaderos sobrevivientes, en individuos luchando desesperadamente por su propio futuro, por su propia permanencia. Estaremos ante el último capítulo de Gamma como equipo completo, cohesionado, todo apunta a que sí. ¿Y cómo reaccionará el programa ante esta verdad incuestionable? Si eso ocurre, si Gamma se desintegra por completo, la producción tendrá que redefinir la competencia para lo que viene después, para el tramo final de este desafío. Quizás nos espera una nueva etapa en la que los equipos se mezclen de forma aleatoria, creando alianzas inesperadas y rivalidades frescas. O tal vez, y esto sería aún más explosivo, una fase en la que cada jugador compita por sí mismo, donde las alianzas se disuelvan y la supervivencia individual sea la única ley. Sea como sea, el capítulo 72 marcará un antes y un después, un punto de no retorno. Y no podemos olvidar ese detalle que más ha llamado la atención de los más observadores, esa sutil, pero alarmante, actitud de algunos de los jugadores de Omega. Aunque siguen ganando, aunque se mantienen en la cima, ya se empieza a notar el cansancio en sus rostros, un agotamiento que va más allá de lo físico, que carcome el alma. Se rumora que incluso entre ellos hay roces por el liderazgo, por quién carga más peso en las pruebas, por quién toma las decisiones. Uno de los momentos más comentados del avance muestra a una participante diciendo, con una voz cargada de frustración: "No todo se trata de ganar, también se trata de resistir". Una frase que, aunque parece simple, podría ser la pista de que algo importante está por romperse dentro del equipo más fuerte de todos. ¿Será esta la fisura que los hundirá? Por eso, el episodio 72 será tan poderoso, tan trascendental. No se trata solo de quién gana y quién pierde, de un simple marcador, sino de cómo cada jugador, bajo la presión insostenible, empieza a mostrar su verdadero rostro, a quitarse la máscara. Los humildes se fortalecen con cada obstáculo, los orgullosos se quiebran bajo el peso de su propia arrogancia, y las alianzas que parecían firmes como la roca empiezan a tambalear, a desmoronarse con cada mentira, con cada traición. Es el tipo de capítulo donde todo puede pasar, donde las cartas se barajan de nuevo, donde el destino se reescribe en el fango y el sudor. ¿Quién caerá primero, el cuerpo o el corazón? Esa es la gran pregunta, la incógnita existencial que dejará este episodio en el aire. Porque mientras unos se desmoronan por el cansancio físico, por el agotamiento de sus músculos, otros se derrumban por dentro, cansados de fingir una fuerza que no tienen, de soportar la presión brutal, o de callar frente a las injusticias más flagrantes. Y es ahí, en esos silencios cargados de significado, en esos gestos apenas perceptibles, donde el desafío muestra su verdadera esencia, la lucha interna, la guerra emocional, la transformación humana más profunda. ¿Estamos listos para presenciar esta cruda realidad? Más allá de las pruebas espectaculares y los premios suculentos, lo que verdaderamente atrapa al público, lo que lo mantiene pegado a la pantalla, es ver hasta dónde puede llegar un ser humano cuando ya no le queda nada, cuando se encuentra al límite de su propia existencia.
En los avances finales del episodio, Caracol deja ver a los participantes de espaldas, caminando con una lentitud casi ritual hacia el box, mientras cae la tarde, teñida de presagios. El aire parece pesado, casi irrespirable, cargado de una solemnidad que presagía un evento trascendental. La voz del narrador lo resume todo con una frase lapidaria, que se clava en el alma. Esta etapa es de todo o nada. Y sí, esta vez no es solo una metáfora poética. No es una hipérbole más del programa. Lo que está en juego no es un simple premio, ni una comida, ni una victoria banal. Es la dignidad, el orgullo, la supervivencia y la posibilidad de seguir soñando dentro del desafío siglo XXI. ¿Podrá Omega mantener su supremacía o el desgaste emocional terminará cobrándoles una factura impagable? ¿Y Gamma logrará al menos despedirse con honor, con la cabeza en alto, a pesar de la debacle? Las respuestas, amigos, llegarán en este capítulo 72, un episodio que promete lágrimas, gritos y un giro que nadie ve venir, un volantazo narrativo que nos dejará sin aliento. Así que si eres de los que vibra con cada prueba, con cada enfrentamiento y con cada confesión íntima de los participantes, este lunes no puedes perderte lo que se viene. Lo que comenzó como una simple competencia se ha convertido en una historia de supervivencia, orgullo y redención. Aquí, en Bombazos VIP, te contaremos todo con los spoilers más frescos, las teorías más fuertes y las reacciones más encendidas. ¡Suscríbete ahora! ¡Deja tu like! Y prepárate, porque el desafío siglo XXI apenas está mostrando sus verdaderos colores. ¡Hasta pronto!